Muy bien, vamos a continuar con la regresión lineal múltiple. En este caso, vamos a basarnos en un ejemplo práctico del libro de Introducción a la Econometría, un enfoque moderno de Jeffrey. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? El problema nos dice lo siguiente, los datos, nos dice cuál es el archivo, dice sobre trabajadores hombres, se utiliza para estimar la siguiente ecuación. El estimado de la ecuación es igual a, y aquí nos da la ecuación que se obtuvo. EDUC son los años de escolaridad. El CIPS es el número de hermanos. MEDUC son los años de escolaridad de la madre. Y el FEDUC serían los años de escolaridad del padre. Ok, lo que primero tenemos que ver es cómo obtener nosotros este modelo, ¿sí? De hecho aquí está tamaño de muestra y el R cuadrado, que es de 0.21. Entonces vamos a obtener este modelo, para lo cual vamos a utilizar el R. Primero quiero mostrarles algo. Vamos a ver la base de datos como tal. Aquí yo la tengo. Entonces obsérvenla. Pueden ver, por ejemplo, aquí y en varias partes hay valores perdidos, ¿sí? Entonces, a la hora de crear una regresión con esto, pues fíjense lo que nos va a dar. Nos metemos a RStudio. Yo aquí es el archivo original es este. Lo voy a leer, ¿sí? Lo leo y creo el modelo. Me voy aquí, modelo, y simplemente digo, estructuro aquí la ecuación que quiero estimar, es EDUC1, aquí está, EDUC, perdón, voy a poner aquí porque bueno, este es para cuando tenemos cuidado ahí con los datos, ¿no? Aquí lo estructuro aquí abajo, voy a ponerle así, EDUC, de la siguiente forma. Entonces fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Ahorita esto no le hagamos caso, lo voy a ocupar ahorita un momento más. Leí ya la base de datos y luego le doy aquí esto nada más es para ver qué es lo que hay dentro. Vean, son un montón de datos, ok. Entonces luego simplemente le doy el attach para que me deje ahí las variables que voy a necesitar. Lo corro y de hecho aquí me dice cuáles son las variables que están edad, educación, etcétera, horas, coeficiente intelectual, qué tanto sabes sobre el trabajo, bueno, un montón de variables, ¿no? Y aquí están. Entonces, de esas únicamente ocupo yo estas, EDUC, CIPS, MEDUC y FEDUC. Entonces, son las que yo coloco aquí dentro del modelo, ¿sí? Aquí están, son estas, tal cual. Y el FEDUC. Entonces, listo, se estructura de esta forma, se le pone el más para decir quiero también esta variable y esta otra. Entonces lo corremos, el modelo, veo los coeficientes del modelo y vean cuántos coeficientes hay. O sea, esto está mal. El resumen del modelo y vean qué es esto. Esto está mal. ¿Y esto por qué da? Esto da por la cuestión de que existen datos perdidos. Vean, se los vuelvo a decir, estos que están aquí son datos perdidos, o sea, simplemente o no quisieron contestar o no estuvo ese dato disponible. Entonces hay que saber tratar ese tipo de datos. Entonces la forma en cómo hay que hacerlo, una es, lo podemos sustituir estos datos, ¿verdad? Con alguna técnica de imputación estadística, pero generalmente luego lo que se hace para que se haga más sencillo, simplemente los tratamos como datos perdidos. Y lo que vamos a hacer es que a cada punto o a cada dato perdido de estos, yo le voy a asignar un número que sería el 999, ¿sí? Y ese se va a tratar como un dato perdido. Entonces simplemente le vamos a dar aquí en su Excel, le van a dar buscar, buscar,
y donde dice reemplazar, ok, le ponen ahí buscar el punto y reemplazar con 999 y le dan en reemplazar todos y listo. Entonces, donde se vea el 999, este significa que es un dato perdido. Entonces, hay que tener cuidado nada más de que, por ejemplo, no se vaya a confundir esta cantidad luego con algunas cantidades que tengamos por acá. Entonces, manejen ya sea, por ejemplo, si hubiera un 999 y este sí es un dato real de la base de datos, bueno, amplíen este a 9999 o la cantidad de 9 que quieran. El chiste es que puedan identificar cuál es el dato perdido. Después de esto lo graban, guardar como, y en este caso yo lo guardé con el mismo nombre, pero le puse la letra P. Significa que ya contiene los datos codificados de los que son los que no están, ¿no? Los perdidos. Entonces le puse yo este nombre, ya nada más le dan guardar y como CSV y listo, ¿ok? Entonces ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es que pues ahora voy a leer ese archivo, el que donde ya codificamos los perdidos, lo corro, ¿ok? Y bueno, ya si lo quieren ver le pueden dar, yo en este caso ya no. Voy a darle de nuevo attach para que en este caso decirle que voy a utilizar las variables. Y bueno, este summary nada más es para ver que me diera el resumen de cada una de las variables. En este caso no es necesario. Ahora voy a tratar los datos. Simplemente lo que quiero hacer aquí es eliminar aquellas observaciones repetidas. O sea, por ejemplo, si en el número de hermanos no hubiera un dato repetido, yo quiero que me elimine toda esa fila. ¿Ok? Igual, si la educación de la madre no está en un archivo, o sea, en una fila, o sea, está el dato perdido en una fila, quiero que la elimine. Entonces, para hacer eso, creo una nueva variable que es educ1 y aquí lo que hago es un filtro. Digo que la variable educación, quiero todos aquellos que los números de hermanos sean distintos al dato perdido, igual en la madre el dato perdido, igual en el padre, en la educación del padre e incluso la misma variable que es educación. Entonces así se repite para cada uno de ellos y esto lo que haría simplemente es estaría filtrando variable por variable, ¿verdad? Eliminaría todas las filas donde hay donde hubiera lo que son datos perdidos. Entonces vamos a correrlos cada uno para que se vayan guardando en memoria. De hecho aquí están. E incluso aquí arriba donde dice BD le pueden dar clic aquí y aquí nos aparece qué tipo de variable tenemos, cómo se llama. ¿Ok? Y acá están las variables que estamos creando. Bien, en este caso ya lo tengo. Ahora sí, ya no voy a utilizar el modelo anterior. Entonces elimino esto y simplemente dejo el modelo ahora con estas variables ya filtradas, ¿verdad? Sin datos perdidos. Entonces lo corro, le doy aquí en modelo y me va a dar ahora sí los coeficientes. Vean, estos coeficientes son los que aparecen aquí, 1036, 1036 la del intercepto, la del número de hermanos, aquí está, .094, .094 si lo redondeo a 3, .13 y .21. Aquí está, .13, .21. Entonces, esos serían. Entonces, para ver más a detalle el modelo, eso ya lo sabemos hacer. Para darle una interpretación, le damos lo que es el summary y vean lo que nos aparece. Aquí están los coeficientes estimados y como pueden ver cada uno de ellos, cada uno de estos efectos es estadísticamente significativo, por lo cual esperamos que la F nos diga que el modelo sirve y efectivamente el modelo sirve porque explica algo de la variable educación. Entonces en este caso, como es significativo, entonces vean que sí sirve porque al menos hay al menos una variable que explica. En este caso todas sirven, desde el intercepto
todas son significativas. Ahora, el, el R cuadrada, yo ya les había comentado que aquí el que se lee como es un modelo que ya no solo tiene una variable, sino que tiene tres variables. Entonces aquí ya no se lee el R cuadrado normal, sino se lee el R cuadrado ajustado. ¿Ok? Ese es el que se leería, el R cuadrado ajustado. Entonces este es el que vamos a leer. Y lo que nos está diciendo es que el modelo, estas tres variables simplemente nos explican aproximadamente el 21% de la variabilidad total, con lo cual pues es un modelo pobre, porque pues no nos está explicando mucho, ¿verdad? Solamente un 21% de la variabilidad total, en este caso de la variable educación. Eh, que sería años de escolaridad, que sería en la variable edu. ¿Okay? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya entendimos perfectamente de dónde salió precisamente este modelo y la cantidad de observaciones que entraron. Si queremos ver, fíjense, en un inicio, antes de que no se filtrara, ustedes observen aquí son aproximadamente 936 registros, y aquí, si yo le doy aquí para ver cuántos registros hay, se quedó solamente con, vamos a ver, bueno, aquí dice que hay 347 que están omitidos, pero déjenme ver aquí. En este caso, efectivamente, hay 722 observaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a darle un resumen de la base de datos. A ver si aquí no lo da. Un resumen. Y recuerden que si yo le doy el resumen, me va a dar de cada una de las variables cuál es su mínimo, primer cuartil, media, mediana, máximo. Ok, muy bien. Quería verlo de la cantidad de registros, pero bueno, ahorita lo analizamos. Entonces ya tengo el modelo, ¿sí? Ahora voy a hacer el análisis de los residuos, acuérdense, para ver si el modelo cumple con los supuestos de la regresión. En este caso, fíjense, bueno, vamos a primero hacer esto y damos aquí a graficar. Entonces vean, aquí está la gráfica de los residuos, es un poco extraño. Y aquí está la variable de la normalidad. Aquí vean que sí hay una separación, ¿sí? De la línea con los puntos, igual acá. Esto se va separando, entonces no tiene pinta de normalidad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a probarlo con Zafiro. Vean, y el P es menor a 0.05, con lo cual no hay normalidad en la distribución de los residuos. Para la heterocedasticidad hacemos igual. Y vean, también es menor a 0.05, o sea que hay heterocedasticidad en el modelo, significa que la varianza no es constante. Entonces, hay dos problemas. Hay un problema de normalidad y de homocedasticidad. Ahora vamos a ver qué pasa con los retardos. Y en este caso vean la gráfica de los residuos estandarizados de la serie temporal. Luego grafico, vean, no se ve ninguna tendencia, eso es bueno. De hecho, si grafico la línea, vean, la tendencia se observa es lineal, ni crece ni decrece, eso es muy bueno. Y el test de Durbin efectivamente dice que no hay autocorrelación, eso es bueno, entonces cumple con el supuesto de que no hay una correlación, eh, o es incorrelada, mas sin embargo hay un problema de normalidad y hay problema de heterocedasticidad. Entonces
a la hora de hacer las predicciones, pues este modelo no es tan confiable en dichas predicciones. ¿Por qué? Porque no cumple con los supuestos. ¿Lo podemos utilizar el modelo? Claro que sí, para poder hacer alguna predicción, mas sin embargo, esa predicción no es confiable por no cumplir, en este caso, con los supuestos del modelo, que es que sea que su distribución de los errores sean normales, que tengan homocedasticidad, varianza constante, y que no haya autocorrelación, y que no estén incorrelados, no exista autocorrelación. Entonces, cumple con que no hay autocorrelación, o sea, son incorrelados, eso es perfecto, pero tenemos los dos problemas de la normalidad y de la y que hay heterocedasticidad en el modelo. Pero bueno, para corregir esos problemas, si, lo que se tendría que hacer es buscar alguna transformación de las variables para ver si se pudiera estabilizar la varianza y en el caso corregir también la normalidad. En nuestro caso sí lo vamos a dejar y vamos a contestar la práctica que nos pide aquí lo siguiente. Dice aquí, tiene lo que es la variable, el número de hermanos, el efecto esperado. Si se fijan, el efecto es negativo, lo cual nos está diciendo que a mayor número de hermanos que exista en la familia, generalmente es más difícil que avances en tu nivel o en los estudios de tu educación. Por otro lado, dice, explique, dice manteniendo constantes estas dos variables, ¿sí? Dice cuánto tiene que aumentar esta variable para tener una reducción de un año en los años de educación predichos. Entonces, lo que queremos hacer aquí simplemente es decir cuánto tendría que incrementarse o cuántos hermanos tendría que haber en la familia para que esto tuviera el valor de 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer pues, es muy fácil, es 0.94 por este igual a 1, es una ecuación. Entonces, si tengo 0.94 por el número de hermanos y esto tiene que ser 1, pues yo divido, ahora este está multiplicando, pasaría dividiendo, sería 1 sobre 0.94. Entonces, esto de hecho lo puedo hacer yo aquí. Vamos a hacerlo aquí aprovechando este. Yo tendría 1 entre 0.94, lo corro, y es 1.0, perdón, es 0.094. ¿Okay? Entonces lo corremos y sería 10.6. Entonces lo que podríamos contestar aquí es que tendría aproximadamente como 11 hermanos, o sea, tendría que haber aproximadamente unos 11 para poder decir que el que exista más de esa el que exista esa cantidad disminuye obviamente o se reduce en un año los años de educación predichos. Esa sería la respuesta. Explique la interpretación del coeficiente MEDUC. Entonces serían los años de escolaridad de la madre. Entonces yo digo que, por ejemplo, si yo aquí le pongo 10 y multiplico 10 por 0.13, me daría 1.31. O sea, significa que si se fijan, bueno, si quieren lo pueden hacer también aquí. Ponen 10 por 0.13, pues eso, no hay ningún problema con eso. ¿Ves? Es 1.3. Lo cual me estaría indicando, ¿sí?, que por cada 10 años, en este caso de escolaridad de la madre, se incrementa los años de escolaridad aproximadamente en un año. Igual aquí en la educación del padre, si fueran 10 años, se incrementaría obviamente manteniendo constante estas dos. Recuerden que es el principio de hecho se ve mucho en microeconomía del ceteris paribus, que una cambie mientras todas permanecen constantes. En este caso, si la educación del padre cambia, vamos a poner, si tuviera 10 años de escolaridad, eso impacta en que existirá, de acuerdo a este modelo, en un incremento de 2 años aproximadamente de escolaridad, ¿sí? Porque multiplicaríamos igual 10 por punto 210, nos daría 2.1, o sea, aproximadamente 2 años.
Ahora, suponga que el hombre A no tiene hermanos y que su madre y su padre tiene cada uno 12 años de escolaridad. Y luego dice el hombre B no tiene hermanos y su madre y su padre tienen ahora 16 años de escolaridad. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre B y A en años predichos de escolaridad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es una predicción, pero va a ser una predicción puntual. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos al R y aquí lo hacemos, ¿sí? Entonces los datos son que ambos no tienen hermanos. Entonces vamos a hacer la puntuación. Aquí les pongo la instrucción para si fuera una predicción por grupo, una estimación de la respuesta media. En este caso va a ser una predicción para una observación hipotética. Entonces vamos a poner que es 0. Y aquí el primero dice que la, la madre y el padre tienen 12 años de escolaridad. Muy bien. Yo le pongo 12 y le pongo aquí también 12. Listo. Y ya simplemente lo corremos y vemos cuál es la predicción. Entonces la predicción sería 14.45. ¿Sí? Ahora, para el otro caso dice que ahora tienen 16. Le pongo 16. Lo corremos, lo observamos y ahora es de 15. ¿Estamos de acuerdo? 15. Entonces la diferencia, pues lo podemos hacer. Le doy aquí copiar. Lo pongo aquí. Resto la anterior, que sería esta. Copiar. Pegar. ¿Y cuál sería esa diferencia? Ok, la diferencia es de 1.36 años de escolaridad. Entonces, la respuesta a esta pregunta es ¿cuál es la diferencia entre B y A en años predichos de escolaridad? Simplemente es de 1.36 años, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando la práctica. Entonces, así es como se hace pues lo que es la regresión lineal múltiple.